Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 23 de octubre. Vamos a conversar hoy día con tres jóvenes políticos, dos que van por primera vez a participar en una elección y una que ya es diputada pero también está bastante joven todavía. La idea es hacer un análisis político del país desde el punto de vista de la juventud, de quienes hoy día son jóvenes y están inmersos en la política. Presento inmediatamente a mis invitados. Me acompaña la diputada del Partido Arena, Marcela Villatoro. Buenas noches, Marcela. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Un saludo para todos los que nos están viendo desde sus casas. Un gusto, Andy, que es la primera vez que comparto contigo y también con Edwin, y que Dios me los bendiga mucho. Andy Feiler, que es candidato a diputado de Nuestro Tiempo, San Salvador, ¿no? Correcto, Nacho. Gracias por la invitación, por el espacio. Un saludo a tus televidentes. La primera vez que compartimos en este set, sí, y había tenido el honor de acompañarte antes tras cámaras y a Marcela... Pero tras cámaras. Sí, y a Marcela cuando trabajamos en la Asamblea en la legislatura anterior. Tenemos un tercer invitado, no sé si está ya listo, vía Skype, que es el candidato a diputado por el FMLN, Santa Ana, Edwin Grijalva. No está todavía, ¿no? Me parece que no. Bueno, si no está todavía, estará luego. Vamos a saludar a quienes es posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, a ver si me avisan porque estoy aquí, no me dicen nada. El diputado Grijalva va a estar, ¿está? Nada. Bueno. Empezamos nosotros y él, vamos a ver si lo podemos tener luego. Es un problema técnico nada más que se está solucionando vía Skype. A ver, ustedes, Andy, tú tienes tiempo ya, te conozco hace 2, 3 años que estás en política, que estuviste muy cerca del diputado Wright, Johnny Wright, cuando estaba en la Asamblea Legislativa, era uno de sus asistentes o asesores. Siempre atrás de cámara, y ahora ya te decidiste, ya que hay partido, porque en ese momento no había partido, hoy te decidiste a ir como candidato. Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, 6 años haciendo política. Sé que me veo un poco más joven, pero ya son 6 años. Empecé a trabajar con Johnny cuando él fue diputado en la legislatura anterior, la del 2015-2018, y pues bueno, creo que muchos fueron testigos de lo que sucedió en esa legislatura, de cómo el sistema de partidos políticos va cambiando, va evolucionando, y parte de esa evolución fue que algunos que buscamos hacer política atrayendo al centro un poco más de decencia y de ética para dignificar la función pública, que creo que es lo que hace falta en la política. Vemos tantos casos de corrupción a diario y todo esto es raíz de que siguen llegando al poder, siguen llegando a la función pública aquellos que nos terminan defraudando, que nos mienten, que hacen populismo. Y pues bueno, a partir de ese panorama nosotros tomamos una decisión, inicialmente un grupo pequeño, ahora un grupo mucho más grande, quienes conformamos Nuestro Tiempo. Nuestro Tiempo nace de Arena, ¿no? O por lo menos los principales dirigentes estaban en Arena, que eran los 2 diputados de Arena en ese tiempo, John Wright y Juan Valiente. Nuestro Tiempo nace de liderazgos que se cansaron de la política tradicional. No, de acuerdo, uno de ellos efectivamente era Johnny, que estaba en Arena, y posteriormente se nos incorporó Juan, quien ahora preside, Juan Valiente preside el partido. El partido, pero digamos que no se puede concebir que Nuestro Tiempo es una parte de Arena, sino que es un partido que se está formando con diferente gente, no necesariamente. Yo creo que la pensamiento ex-areneros. La definición más exacta de Nuestro Tiempo es que Nuestro Tiempo es una expresión ciudadana, donde hay un grupo de personas diversas, de diversas ideologías, y que comulgamos adentro, desde el centro humanismo, porque justamente creemos lo que te decía hace un inicio, que nosotros buscamos atraer al centro
a hacer lo correcto, la decencia, la ética, que es lo que hace falta en la política ahorita, y eso es nuestro tiempo. Nuestro tiempo es esa expresión política, una expresión política nueva y una expresión política que está dispuesta a participar por primera vez en las elecciones municipales y legislativas del siguiente año. Y pues bueno, nosotros tenemos un compromiso importante para el siguiente año, para robustecer la oposición, que creo que es lo que hace falta ahorita, entre los signos que ahorita vemos con el actual gobierno y también más allá del gobierno, la expresión principal de ese gobierno, que es el Partido Nuevas Ideas. Nosotros sí buscamos hacerles un contrapeso real a estas personas, personas que abusan de los privilegios, personas que han demostrado que también son corruptas, y bueno, para muestra, hace semanas también vemos que estas personas tienen bien marcados en su ADN signos claros de machismo, signos claros de abusos, signos claros que buscan humillar a sus opositores. Y creo que el principal ejemplo de eso, Nacho, y yo creo que es importante mencionarlo esta noche acá, es lo que pasó hace poco en los tribunales. Una mujer valiente, candidata a diputada de nuestro tiempo, Berta María de León, llevó a los tribunales al señor Araujo. Y creo yo que eso es la principal muestra de compromiso que nosotros tenemos con los ciudadanos, con todas las personas. Demostrarles que estamos dispuestos a llevar ante las últimas instancias para que la institucionalidad funcione a todas aquellas personas que abusan de sus privilegios y que se creen intocables. Ese es nuestro compromiso. Lo último sobre nuestro tiempo. Algunos creen que son puros jóvenes nuestro tiempo. Yo creo que nuestro tiempo es un balance entre la juventud y la experiencia. Por ejemplo, mi persona, soy un joven de la generación posguerra, tengo 27 años, nací un año después de la firma de los acuerdos de paz, pero bueno, trabajé en la legislatura anterior, en el equipo de Johnny, cuando de hecho Marcela estaba en el equipo del ahora alcalde Mason. He estado ahí, sé cómo funciona la formación de ley, el proceso de formación de ley, sé también qué es lo que evidentemente está mal dentro de la Asamblea Legislativa y qué es lo que hace falta para empujar los temas importantes para robustecer la oposición, que es lo que... Yo te lo decía porque los jóvenes, tienen bastantes jóvenes en nuestro tiempo, pero también tienen otros que no son tan jóvenes, sí, como Napoleón Campos, mi amigo, obviamente, digamos... Está joven también, pero no tan joven como están ustedes. Pero más allá de la juventud o la vejez, yo creo que lo que hace falta realmente para hablar de renovación política no es una renovación de edad, es una renovación de ideas y de prácticas. Y eso queremos nosotros llegar a renovar a lo público, las prácticas. Aquellas prácticas tradicionales hay que hacerlas a un lado y empezar con lo que realmente es nuevo y puede fortalecer la oposición. Y es por eso es que nosotros simplemente decimos, es nuestro tiempo, es tiempo de llevar gente más capaz y honesta a la función pública. Marcela, tú llevas un periodo. Uno. Estás completando un primer periodo y te vas lanzando a un segundo periodo. Así es. En un momento difícil, en un momento una situación quizás no esperada, ¿no? Sí, ha sido una legislatura un tanto complicada. Yo la verdad es que es mi primer periodo en la Asamblea Legislativa, pero ya tenía un poco de carrera política. Comencé como diputada suplente en el Parlamento Centroamericano, que bueno, ahora recibe muchas críticas, incluso yo he sido crítica del mismo Parlamento Centroamericano por la forma de su funcionamiento, ¿verdad? Y ahorita que comenzamos esta legislatura han pasado muchísimas cosas que nunca pensé o nunca me imaginé que me iba a tocar vivir. Por ejemplo, lo que pasó el 9F, que fue una de las situaciones más complicadas para nosotros como legisladores, donde obviamente pues se quería dar un golpe a la Asamblea Legislativa y que gracias a Dios pues no se dio esta situación. Y bueno, y hemos continuado con esta lamentable, digamos, pelea entre el Legislativo y el Ejecutivo, que ha sido bastante difícil de poderlo llevar en esta legislatura, donde hacemos bastantes leyes de consenso con que buscamos mejorar la salud y la vida de los salvadoreños, y resulta que cuando llegan al Ejecutivo pues las rechaza, nos las devuelve vetadas, y usualmente pues las devuelve vetadas por inconstitucionalidad, no lo hace por otra vía, sino que por inconstitucionalidad, únicamente con la forma de tratar de dilatar que las leyes pues se hagan, y ya cuando tienden a llegar a la sala de lo constitucional o cuando llegan para que ellos definan si es constitucional o no, y si deciden que es constitucional, pues es una nueva pelea, y ahora no es con nosotros, sino que es con la sala de lo constitucional. Así es que ha sido un momento complicado en nuestro país digamos, de respeto a la institucionalidad. ¿Tú eres abogada? Yo soy abogada, sí. Sí. Entonces... Y vienes de la juventud de Arena, ¿no? Yo entré al Partido de Arena. ¿Y eres de familia política?
¿Ah? Sí. Estamos Sí, hablando pero no mi núcleo de papá y mamá, pues, sino Ya. que, pero sí tengo tíos que sí han sido alcaldes, otros que han sido diputados, otras que fue diputada. Yo recuerdo a Entonces, Mélida Villatoro, que fue una famosa diputada Sí. del Partido Demócrata Cristiano, y tuvo varios periodos. Fue una mujer bastante brillante. Sí, también pues tuve tío Roberto Villatoro, que fue diputado del Partido Arena también. Así es que sí he tenido un poco de trayectoria O sea, la familiar. política se te impregnó desde joven Desde los 14 años que ingresé al Partido Arena. a los 14. A los 14 años. Comencé súper pequeña en la juventud, comencé en una directiva municipal, después llegué a la Dirección Nacional de Juventud cuando Marta Evelyn Batre fue, y después pues con David Reyes continué, y así he seguido en la política. Y la pregunta que te quiero hacer a ti antes de ir al corte ¿es fácil para un joven entrar en política? Yo creo Sobre que todo los partidos tradicionales y fuertes, no sé qué tan fuerte está ahora, pero era muy fuerte Arena. ¿Era fácil hacerse espacio? Pues creo que a mí sí me fue difícil, porque yo tuve que ir haciendo mi camino desde pequeña, ¿vea? Pero han llegado otros candidatos que sí han logrado llegar en su primera vez, pero creo que sí se puede si uno tiene la voluntad y obviamente pues trabajar en conjunto e irse O sea, ganando el camino. ¿se puede decir que ya no estamos en un país donde a la juventud se le prohíbe ser político y estar en primera línea? Creo que no, creo que nosotros nos ¿Cierto? vamos abriendo nuestro propio camino. Creo que hemos dado un paso en ese sentido. Sí. Yo creo que depende de la perspectiva en que tú lo quieras ver, porque, por ejemplo, podemos verla desde si es fácil para un joven hacer político o no dentro de un partido político, dependerá del partido político, pero creo yo que lo importante para los jóvenes o padres de familia jóvenes que nos puedan ver es qué tiene que hacer un joven en nuestro país para nutrirse socialmente, políticamente y llegar a estar un partido político y después tomar una decisión tan importante que es lanzarse a un cargo de elección popular. Y te pongo mi caso para irnos al corte, Nacho. Yo soy un joven y yo sé que a veces, y de hecho generó controversia hace poco en Twitter, que los apellidos raros y esta cuestión, y yo sé que mi apellido es raro, pero yo no soy... Feiler. Sí. Mi papá no es salvadoreño, pero mi mamá sí, mi mamá es migueleña. Yo nací en San Salvador, crecí buena parte de mi vida en San Salvador y otra parte en Santa Tecla. Soy un joven, como muchos otros salvadoreños, clase media, un joven que tuvo que trabajar para pagarse sus estudios universitarios, y aún así soy un joven privilegiado. ¿Y qué pasa con aquellos jóvenes que no cuentan con esos privilegios, con ese acceso a oportunidades y que quieren tomar decisiones trascendentales para su país? Seguimos viviendo en un país donde quienes toman decisiones son los mismos que lo hacían hace 30 años. Y los jóvenes que han llegado ahí, muchos de ellos que tuvieron la oportunidad de pasar esa página, han llegado a plegarse a el caudillo de turno, que creo que evidentemente sabemos que es alguien que está en casa presidencial. Bueno, vamos a ir a un corte y a ver si podemos volver ya en el próximo bloque con William Grijalva, el candidato a diputado del FMLN. Ya volvemos. Bueno, vamos entonces con Edwin Grijalva, que ya se va a integrar definitivamente, candidato a diputado al FMLN, en primer lugar por Santa Ana. Buenas noches, Edwin, bienvenido. Bueno, buenas noches, Nacho. Un placer enorme estar con ustedes. Un saludo muy fraterno al pueblo salvadoreño que está pendiente de este bonito programa. Un saludo también a Marcela, que vamos a estar compartiendo información de interés nacional, y a Andy, un gusto conocerte. Espero que podamos intercambiar información importante para nuestro país y para la teleaudiencia. Como lo decías, actualmente soy diputado de la Asamblea Legislativa también, pero también ¿Eres diputado soy candidato suplente? A diputado por el departamento de Santa Ana. Ahorita soy diputado suplente, pero también soy candidato a diputado propietario en la casilla número 1 de la lista del FMLN. Ok, Noches, a ver, Nacho. y el FMLN está mostrando nuevas cartas. Por 27 años el FMLN tuvo casi los mismos, ¿no? Y se rotaban 3 periodos, salían, volvían después, pero eran los comandantes. Ahora estamos viendo gente más joven. ¿Es un cambio importante dentro del partido? De hecho, nosotros en el FMLN estatutariamente tenemos establecido que en toda la función pública debemos de existir al menos el 25% de candidatos y candidatas en posiciones ganadoras. Ahora hemos visto, después de las posiciones en las cuales hemos estado en las últimas elecciones, por supuesto, este FMLN está renovando muchísimo las caras y los diputados y los que vamos a hacer función pública, y ha visto que a nivel nacional llevamos una gran cantidad de candidatos a alcaldes, a concejales y por supuesto muchos candidatos a diputados jóvenes que estamos dispuestos a dar mucho por nuestro país y que sabemos que tenemos la
las condiciones teóricas y prácticas para aportarle muchísimo a nuestro país. Creo que estamos en el momento adecuado para renovar el FMLN y los jóvenes hoy estamos jugando un papel fundamental en la política que demanda nuestro país, Nacho. Edwin, si bien tú eres joven y también los invitados que tengo en el set son jóvenes, Sí, pero todos tienen experiencia de alguna forma política, a lo menos diría yo 7 años cada uno de experiencia política, lo que es bastante. ¿Puedes visualizar una situación totalmente diferente a la que vivió tu partido, Edwin, en los últimos años? Por supuesto, de hecho, nosotros de todos he sabido, nuestros 10 años en el gobierno tuvo muchísimos aportes que le dio a nuestro país. Sin embargo, también sabemos de las condiciones en las cuales hemos venido y todo el ataque mediático que hemos estado recibiendo como partido, pero también durante nuestro gobierno. Sin embargo, este momento es el momento de los jóvenes. Creo que hoy más que nunca los jóvenes vamos a tener muchísimas más posibilidades de aportarle a este país, no solo en el tema legislativo, sino también desde los espacios municipales, y el FMLN estamos abanderando esta renovación con muchísimos de los jóvenes. Yo te puedo decir, en el departamento de Santa Ana, en las 7 posiciones que nosotros como partido inscribimos, van 4 jóvenes, de los cuales tienen una gran capacidad, una gran experiencia, y que estamos dispuestos a aportarle muchísimo al pueblo salvadoreño. Ok, ¿es una elección diferente, Andy? ¿Es una elección de territorio o no necesariamente? ¿Es una elección diferente? Sí. Yo de hecho creo, Nacho, que las elecciones del siguiente año, las de 2021, el 28 de febrero, son las más cruciales para nuestro país después de la firma de los acuerdos de paz. Y hay algo muy importante que a mí me gusta compartir en cada espacio de opinión en el que participo, y es que a pesar de que yo soy un joven que nació un año después de que la democracia estaba garantizada, llamémoslo de esa forma, creo yo que ahora participo en política en un contexto en el que la democracia corre peligro. Y a mí eso realmente me entristece. Me hubiese gustado participar en política en un momento donde la democracia estuviese aún más sólida y estuviésemos discutiendo en la política, en lo público, lo que necesitamos hacer para llevar a nuestro país adelante. Pero lo estamos haciendo en un contexto en el que vemos en el actual gobierno signos muy marcados de autoritarismo y más allá del gobierno, esta elección, y creo que es importante aclararlo, no se trata del presidente Bukele. Esta elección se trata del partido al que él apoya, que es el Partido de Nuevas Ideas. El siguiente año nosotros tenemos que demostrar y hacerlo ver en las urnas que no podemos permitir que lleguen a la función pública personajes que han estado involucrados en casos de corrupción, personajes que hacen política como los mismos de siempre, personajes que promueven el machismo, el odio y la división y que nos hacen retroceder como país. Por eso es que la democracia corre peligro, porque estos personajes son figuras que están dispuestas a doblegarse a cualquier persona que busca abusar del poder. Y esos rasgos de abuso los hemos visto, somos testigos de ellos, lo hemos denunciado, así como hemos denunciado su corrupción, y es por eso que sí, el siguiente año es crítico, es crucial, creería yo, que para la historia y el futuro que queramos para nuestro país. Por eso es que creo yo que cuando participo en política y las personas que me acompañan, las personas que conforman nuestro tiempo, tenemos claro que queremos futuro, no queremos que nos los arrebaten, por eso lo estamos haciendo y es importante. Bueno, yo cuando hice la pregunta pensé, digamos, estar pensando en 2 elementos, básicamente. Pensaba, digamos, en el factor del presidente Bukele con un partido, digamos, que aparentemente nace muy fuerte. Pensaba en la pandemia, que iba a ser más difícil hacer campaña territorial, que es quizás la costumbre más arraigada que en El Salvador y que algunos partidos lo han hecho muy bien. Andy mete el elemento incierta democracia, incierto futuro político por la forma que está actuando el gobierno. ¿Qué es para ti lo más importante? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos que ser claros que cuando nosotros elegimos Asamblea Legislativa tenemos que buscar que exista un balance en el poder, porque es bien complicado cuando un presidente tiene el poder de todo el organismo estatal. Por eso es que las personas tienen que hacer conciencia al momento de elegir a los funcionarios que van a ser legisladores. ¿Por qué? Porque tienen que buscar justamente eso, que no haya abuso de poder.
Porque ¿qué pasaría con una asamblea legislativa que por completo atendiera a lo que el presidente dice? Nos veríamos en una situación bien complicada. Entonces creo que por eso es bien importante buscar los perfiles correctos para poder sentarlos en una silla. Y eso también es algo bien importante porque a veces creemos que nos merecemos un lugar solo por ser jóvenes. Y tenemos, por ejemplo, el claro ejemplo del diputado Arturo Magaña, que es el diputado más joven de la Asamblea Legislativa y todo lo que ha causado en los últimos días. Y así podemos ver que han habido jóvenes que no han sido responsables con el cargo que tienen que asumir. Entonces, por eso es que tenemos que buscar personas idóneas con el perfil y, por supuesto, la preparación académica para estar ahí. Y yo sí le digo que tiene razón Andy. Por ejemplo, a mí no me gustaría ver una persona como Walter Araujo sentado en la Asamblea Legislativa. Una persona que es misógina, que es malcriado, que hace señas indecorosas, que busca el odio ante los demás. Entonces creo que sí tenemos que tener personas que busquen lo mejor por El Salvador, pero también que se manejen de una forma independiente, porque nosotros pertenecemos a partidos políticos, por supuesto que sí, y estamos ahí porque creemos en los principios que como partido político tienen, pero también tenemos que tener cierta independencia para la toma de decisiones que sabemos que no son a favor del país y por supuesto que están en contra no de los principios del partido, sino de los principios propios que nosotros tenemos. Entonces, sí va a ser una elección difícil, nos encontramos en una situación de pandemia, no solo nosotros, sino que al momento que visitemos a la gente, también tenemos que tener sumo cuidado de no ser nosotros los que le llevemos el virus a ellos, porque como nosotros andamos caminando en el territorio y tal vez esas personas no han salido de sus casas, más que a trabajar y nosotros llegamos y hemos andado todo el día caminando, también es una forma complicada, pero existen las redes sociales y también pueden ayudar un montón para poder llegar a esas personas que no vamos a poder llegar caminando. ¿Hay el temor de que la democracia pierda en El Salvador, no tenga la misma fuerza o termine, digamos, siendo destruida en el país? Yo creería que sí, si la población le da el poder total de la Asamblea Legislativa. Y no lo veamos porque a veces creen que oposición es Arena o el FMLN o el caso de Nuestro Tiempo. Recordemos que hay partidos que han sido afines a este gobierno y que la composición de la Asamblea Legislativa son 43 votos para ciertas decisiones, pero también 56 votos para otras como préstamos. Y puede ser que tengan un buen número de diputados de su bancada, pero con la sumatoria de las otras bancadas o grupos parlamentarios que usualmente solo le dicen amén a lo que viene por parte del Ejecutivo, pueden lograr este número. Y eso es peligroso para una democracia en nuestro país. Por eso es que la gente tiene que crear este balance entre las distintas fuerzas políticas para que podamos tener un órgano legislativo que sea independiente. Edwin, ¿tú crees que está en juego la democracia? Por supuesto. De hecho, Nacho, comparto algunos elementos que ha planteado Marcela. Lo dije hace unos días en un programa en el cual estábamos, está en peligro la institucionalidad del Estado salvadoreño. No solo por lo que ha venido ocurriendo, lo que ocurrió en la Asamblea Legislativa, lo que sufrimos como Parlamento salvadoreño el día 9 de febrero, sino también por los métodos que está utilizando en estos momentos el presidente de la República. Hemos visto no solo de parte de él la grave violación a la Constitución, a las leyes, sino de parte de todos los funcionarios que el presidente tiene en este momento. Ustedes ven a un ministro de Hacienda no transfiriendo los fondos a la Asamblea cuando es de ley, ustedes ven al ministro de Hacienda no pagándole el FODES cuando también es una ley. Es decir, considero que en estos momentos la democracia y la institucionalidad del Estado que se logró después de los acuerdos de paz, por supuesto que está en peligro. Nosotros, como diputados del FMLN, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, una democracia muy fresca aún, pero que debemos fortalecerla. En nuestros 10 años de gobierno fortalecimos la institucionalidad del Estado, fortalecimos el Estado de Derecho y creemos que en estos momentos está en peligro esa democracia que tanto le costó a El Salvador. No es casualidad que haya habido una guerra, no es casualidad que hayan muerto más de 90,000 personas en una guerra que le permitió que los salvadoreños y salvadoreñas tuvieran más oportunidades de participación. Y nosotros, los jóvenes,
que estamos ahora participando en política somos un reflejo del el mismo presidente, es un reflejo de la democracia en la cual vivimos, que él en estos momentos está violentando severamente al ver que sus funcionarios, desde el director de la policía, cuando hay una orden establecida por la Fiscalía para que llevara por apremio al ministro de Hacienda, no lo cumpliera. Eso es romper, por supuesto, el Estado de Derecho y por supuesto la institucionalidad del Estado, que ha costado muchísimo a este país. Ustedes saben que ha costado muchísimo que las instituciones del Estado funcionen. Por supuesto que está en peligro la democracia y la participación en estos momentos, viendo que el presidente está tomando medidas sumamente autoritarias en la toma de decisiones y que pone en peligro el funcionar de cada uno de los tres órganos de Estado. Voy al corte y les voy a preguntar a los tres qué pasó en el país para que hoy día surgiera un liderazgo como el que tiene el presidente Bukele, un liderazgo fuerte, que le permitió crear un partido y el partido inmediatamente transformarse en un partido fuerte, aunque todavía no esté en la Asamblea Legislativa, y que el presidente Bukele puede ser aplaudido por grandes sectores de la población, aún con algunos errores o aún con autoritarismo. ¿Qué hizo que toda la visión que existía antes cambiara y hoy día no se sabe, digamos, en qué puede terminar esto? Ya volvemos. Obviamente, cuando uno analiza básicamente la situación política del país de cara a las próximas elecciones, uno dice, esto ha cambiado absolutamente, no es lo mismo de antes. No están los dos partidos tradicionales dándose duro, no están los partidos tradicionales ya pensando en cómo van a tener la gran composición de la Asamblea Legislativa. Hay un tercer elemento, que es un partido hasta ahora, digamos, cierto, desconocido ideológicamente, que básicamente existe y es fuerte por el paraguas que le da el liderazgo del presidente de la República. Un presidente que tampoco tiene una ideología, digamos, definida y que él perfectamente puede decir, no es necesario hoy día tener ideología, pero bueno, ¿qué pasó? Yo creo que es una pregunta sumamente importante. ¿Por qué tenemos este liderazgo que valga la redundancia, lidera del populismo? Y que a pesar de la corrupción y los personajes, esas figuras oscuras que le rodean, en algunas encuestas aparece con cierto grado de popularidad. Yo creo que la respuesta es muy simple y lo diré con el permiso de mis colegas que me acompañan en este panel, pero los dos principales partidos de nuestro país traicionaron la confianza de los salvadoreños. Y esa traición a la confianza de los salvadoreños hace que figuras como esta emerjan y que la gente, en medio del hartazgo que tienen hacia la política tradicional, le dieron su confianza en las elecciones presidenciales pasadas. Por eso es que yo hablo que nuestro rol, como nuestro tiempo, como un nuevo partido que también figura en el sistema de partidos políticos, tenemos la tarea de robustecer, de fortalecer la oposición, y eso no va a pasar, y lo digo con toda propiedad, sin nosotros. Yo creo que los actuales partidos tradicionales no tienen la moral para hablar de fortalecer la oposición, y para muestra de ello es lo que vemos ahora. Ok, Andy, pero también, y no puedes negar, que el caso del presidente Bukele y su partido hay un efecto comunicacional como nunca visto. Da la impresión que la gran población salvadoreña entiende el lenguaje del presidente de la República y no entiende el lenguaje de los restos de los partidos políticos, porque los partidos políticos a veces se enfrancan en discusiones que aparentemente a la sociedad no le interesan. A mí incluso algunos especialistas en mercadeo político me están diciendo a la gente no le interesa democracia o no democracia. Sí. A la gente no le interesa libertad o no libertad, porque no la han perdido, pero no le interesa. A la gente le interesan otras cosas y el que le habla a la gente y que lo entienden es al presidente Bukele, no al resto de los políticos. Sí, y es justamente eso, Nacho. La gente y a quien conocen y a quien le habla la gente también es al presidente Bukele. Pero es que las elecciones del siguiente año no se tratan de él,
se tratan del partido que él acompaña, que es Nuevas Ideas. Entonces, ese apoyo no se traduce necesariamente a ese partido. Y es importante que los salvadoreños sepan que ese partido no es él. Ese partido está compuesto de muchas personas con un pasado político cuestionado, con casos de corrupción vigente, incluso con machismo y otros atributos que le podemos poner. Y cuando nosotros hablamos de que la democracia corre peligro, eso para los televidentes que ahorita nos están viendo, eso significa que el bienestar social de nuestro país corre peligro. La armonía social en la que nosotros hemos vivido, con todos sus problemas, pero con ese estado en el que nosotros hemos estado trabajando para poder sacar adelante nuestro país, va a retroceder aún más. Y por una figura irresponsable que puede ser respaldada por ese actor del siguiente año, que es el partido, no el presidente Bukele, y actores como nosotros, partidos como Nuestro Tiempo, tienen la tarea y la ardua labor de robustecer la oposición y poner un contrapeso a estas personas para que no abusen del poder y no se plieguen a esta persona que abusa de su popularidad, porque para mí no es un presidente popular, pero es un presidente irresponsable. Marcela. Bueno, yo creo que en parte ha sido también el desencanto de la población con los partidos políticos. Acordemos que Arena estuvo bastantes años en el poder, el FMLN también, y acuérdese que es un partido, digámoslo, posguerra. Entonces sí creo que la gente obviamente se sentía un poco cansada también de personajes oscuros que formaron parte tanto del FMLN como Arena. En el FMLN estuvo Mauricio Funes, Sigfrido Reyes, que ahorita está emproblemado, y eso causó desencanto. Y en el caso nuestro, gente como Elías Antonio Saca, que por cierto está detrás de Bukele. Entonces creo que las personas no se dan cuenta también de las personas que conforman estos partidos políticos. Yo lo que creo es que tenemos que tratar de tener tener una visión más de país. Y no pensemos que es un partido nuevo que nace, no, porque las personas que están dentro de este partido, la mayoría no son personas correctas. Son personas que traen un pasado y un pasado complicado. Hay una pregunta que siempre me hago, y es ¿qué ha pasado con las averiguaciones que se presentaron a la Fiscalía General de la República de la compra de diputados que hubieron en esos momentos? Y hay muchos diputados que todavía forman parte de la Asamblea Legislativa en este momento y hoy resulta que son los salvadores y que la gente les tiene con mucho cariño y una gran popularidad, pero se les olvida que fueron parte de esa compra de voluntades. Entonces, ¿dónde están esas investigaciones que tendrían que seguir su curso y que no deberían de correr en esta elección que viene? Entonces, son esas situaciones las que debemos de ir cambiando. Hay personas que, bueno, estas personas nosotros como Arena las expulsamos, ya no forman parte de nuestro partido. Y es por eso la importancia que la población se fije bien en quienes decide de tener dentro de los cargos públicos, porque a veces le damos a las mismas personas la oportunidad y no permitimos este relevo. Y no me refiero a un relevo generacional, sino un relevo de ideas, un relevo de pensamiento, donde tengan una mejor visión de lo que quieren del Salvador. Edwin, ¿qué piensas tú? ¿Qué pasó? Yo creo realmente el tema de la popularidad del presidente, debo decirlo, ha ido cada día que pasa en su gobierno disminuyendo significativamente. Creo que el desgaste de los partidos políticos no solo es en El Salvador, es a nivel latinoamericano, a nivel del mundo, que ha habido una estrategia para garantizar el desgaste de los partidos políticos. El presidente realmente lo que ha utilizado hoy, de hecho, como es una campaña diferente, es una estrategia diferente de los partidos políticos, la emocionalidad de la gente es diferente, y eso es la estrategia que el presidente ha estado utilizando. De hecho, yo les hago un llamado a todos los sectores sociales que en estos momentos se han visto perjudicados por este gobierno, por este año y medio que van de gobierno, en donde les ofrecieron a los policías un salario a $1,000, que es el salario mínimo a $600, es decir, todas ese tipo de propuestas le dieron al presidente la posibilidad de posicionarse como una alternativa, y desde el primer momento inclusive comenzó a vender una imagen que era un partido nuevo, de izquierda, que iba a refrescar la política en El Salvador. Esos elementos le dieron a la población que creyera muchísimo en las políticas que iba a implementar, siendo gobierno o llegara en el gobierno. En estos momentos, después de un año y medio de gobierno donde vemos
que no ha habido una estrategia clara para atender el tema de seguridad, cuando vemos que no ha habido una estrategia clara en las finanzas del Estado y cuando vemos que lo único que están haciendo es utilizar los recursos de los salvadoreños y salvadoreñas para llevar algunas cosas a la gente y decirle, mire, le sustituyo los programas sociales, pero le llevo esto. Creo que el presidente en estos momentos va a ir cada día que pasa disminuyendo su nivel de credibilidad precisamente porque no están cumpliendo todas las promesas que hicieron y todo lo que y le hicieron creer a la gente, porque eso es, sobre todo, va a llegar un momento donde la misma población está reconociendo, está llegando el momento donde la misma población está reconociendo que todo lo que el presidente Bukele les ofreció que ha quedado en las nubes, ha quedado nada más en promesas porque no se va a lograr cumplir. La popularidad del presidente no tiene que ver con las elecciones que se vienen porque son elecciones totalmente diferentes. Acompaño lo que dice Andy referente a la elección. En todos los departamentos hemos visto, y en este departamento de Santa Ana hemos visto candidatos a diputados vendiendo la imagen del presidente y no vendiendo su imagen, sus conocimientos, su profesión como tal, sino que estamos viendo candidatos a diputados, candidatos a alcaldes, colgándose de la imagen que todavía guarda el presidente. Yo creo de que estas elecciones que vienen se puede ir modificando eso. Bueno, pero normalmente las elecciones que se dan año y medio después de un gobierno favorecen al gobierno. Yo lo que recuerdo, digamos, para atrás, es que casi todos los presidentes se han visto favorecidos, si no lo han hecho muy mal en año y medio, pero si lo han hecho más o menos, o conservan cierta imagen, sí, digamos, entonces, sí creería yo que es una elección más cuesta arriba para los partidos políticos de oposición hoy día. Sí, yo creo que la oposición tiene un reto cuesta arriba, como tú bien lo señalás, y es que en política es hacer las cosas con base en el populismo, con base en promesas falsas. Eso es fácil, eso sube como la espuma, pero cuando querés hacer las cosas desde la decencia, desde la ética y poniendo a las personas al centro porque son ellas quienes han sido olvidadas, eso es más difícil. Pero es una labor importante que hacer y por eso estamos haciendo política, porque sabemos que las personas han sido olvidadas, porque sabemos que para que haya un relevo verdadero en la política hace falta cambiar las prácticas y las ideas que pongan, como te digo, a las personas al centro. Y tú decís algo que creo que en la teoría es cierto. Si él ganó como presidente, lo más probablemente es que él obtenga más número de diputados, pero los escenarios políticos van cambiando. O sea, él vino a cambiar un escenario en el que estábamos acostumbrados a arena al frente. Pero ahora, en ese escenario que él cambió, también vemos un presidente con rasgos dictatoriales, con rasgos de implementar un régimen en este país. Entonces, que parece que a la gente no le importa que sea... Habrá que verlo. Yo sí creo que hay personas dispuestas a fortalecer la oposición porque esas son cosas que nos dejan mucho en qué pensar. Habrá que verlo, pero es ahí donde nuestro tiempo tendrá el rol. Un rol muy importante para la próxima legislatura en hacerle contrapesos a ese bloque. Ok, vamos a ir al corte. Eso de poner orden, hace tiempo que veníamos viendo algunas encuestas en toda América Latina donde la gente estaba pidiendo más orden. Y por eso el surgimiento de algunos presidentes, Donald Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, el mismo, digamos, Nayib Bukele en El Salvador, que van por el lado, digamos, en esa línea difícil de saber cuándo es poner orden y cuándo es autoritarismo. Ya volvemos. Estamos grabando un poco antes de que salga al aire, por eso no tenemos preguntas del público. Yo quiero preguntarle, digamos, porque obviamente pareciera que cada vez estamos aprendiendo más. Esta última Asamblea Legislativa hemos conocido una cantidad de cosas, digamos, la mayoría de la población que antes no conocía. Las interpelaciones, por ejemplo, toda la parte económica de los préstamos que hay que aprobar, ratificar y después designar fondos, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que la gente se queda con dos posiciones. La Asamblea ha actuado bien, la Asamblea ha actuado mal. Yo les quiero preguntar a ustedes si creen que la Asamblea en pandemia
¿Ha actuado bien o ha actuado mal? Pero además, ¿qué dejó de hacer y no hizo como debió haber hecho? Bueno, obviamente le voy a decir que actuamos bien porque soy diputada de la Asamblea Legislativa. Pero sería bueno que fuera autocrítica pero también. La verdad es que nosotros no dejamos de emitir dictámenes y de aprobar leyes toda la pandemia. Le dimos al presidente Nayib Bukele todas las herramientas legales que necesitó para poder actuar rápidamente en la pandemia. También le dimos recursos económicos para que pudiera actuar con la pandemia. Me recuerdo que terminábamos sesiones plenarias a veces a las 6 de la mañana. Hubo una vez que comenzamos como a las 9 de la mañana y terminamos hasta los 2 días en la tarde. Entonces sí, bueno, todos dormimos en el Salón Azul esa vez. Realmente hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. El problema fue cuando empezaron los decretos de emergencia, que empezamos a ver esas situaciones complicadas donde se les daba apoyando a personas afines al gobierno para darles contratos de algunas situaciones, y ahí nos fuimos dando cuenta como Asamblea Legislativa y decidimos poner un poco más de cantado, y eso fue lo que a su mayoría no le gustó. Otra cosa es que bueno, yo soy hija de médico, tengo hermanas médicos. Cuando comenzó la pandemia fue una situación muy caótica en los hospitales y los médicos no tenían los insumos necesarios para poder hacer sus labores, y razón de la cual es que hubieron bastantes personal de salud que falleció durante la pandemia. Sin embargo, necesitábamos obviamente hacer un poco cerrar un poco para que la gente no saliera tanto y también evitar que se propagara el virus, pero después ya quería quedarse, tener a la gente encerrada mientras que las empresas estaban poco a poco cerrando y la situación económica de nuestro país iba decayendo. Si usted lo ve ahorita, y muchísimas personas han perdido sus empleos, y también empresas pequeñas, porque han sido las que más han sufrido, han tenido que cerrar a raíz de esa situación. Y esto no es algo solo de El Salvador, es a nivel mundial, pero tratamos de hacer nuestro trabajo, tratamos de trabajar en conjunto. Era bien complicado porque nos mandaban personal del Ejecutivo que lo único que llegaba era a insultar. Trabajamos por ejemplo, un decreto de emergencia que se trabajó sin cesar alrededor de una semana, y solo porque no se dieron fueron como 3 días más donde las personas tenían que estar en sus casas, pues entonces se vetó. Entonces creo que no hubo esa colaboración que hubiera permitido que la situación se hubiese manejado de una mejor forma. Incluso en la Sala de lo Constitucional pues se emitieron unas resoluciones que le dieron la razón a la Asamblea Legislativa. Entonces sí creo que ahí es cuando entramos en una crisis institucional. Y perdón que me esté avanzando en el tema, pero sí, no solo eso ha pasado, sino que hemos visto los desacatos que se han cumplido por parte del director de la Policía Nacional Civil, al que la Asamblea Legislativa ha pedido que llame por apremio al ministro de Salud y al ministro de Hacienda por no llegar a la convocatoria, que tiene obligación constitucional de llegar, y no han querido llevarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después nos vemos en la situación que lo nombran viceministro, según con la idea de darle un blindaje para que se le tenga que hacer un antejuicio en dado caso se quiera desaforar, pero se les olvida que también hay una resolución ya de la Sala de lo Constitucional que dice que las situaciones que se han dado anterior al cargo continúan su curso. Entonces sí, eso nos crea una crisis institucional, porque ¿qué pasa si no lo llevan? Nos vemos ante la obligación de qué trabajo tiene que hacer el fiscal y qué pasa si el fiscal lo manda. Entonces, por eso es que... A ver, Edwin, ¿cómo evalúa... ¿Perdón? No, dime, te escucho. ¿Cómo evalúas el trabajo de la Asamblea en términos críticos? ¿Qué se pudo haber hecho mejor? ¿Qué error se cometió? Y también lo bueno, obviamente. De acuerdo. Mira, yo lo comparto muchísimo algunos elementos de los que ha planteado Marcela, precisamente porque nosotros, como grupo parlamentario del FMLN, aportamos significativamente a los temas, leyes, decretos, algunas reformas que se hicieron durante los meses durante los meses que tuvimos en encierro total, porque seguimos en pandemia, la emergencia sigue, y por supuesto las personas deben de seguir tomando todas las medidas necesarias. Sin embargo, como grupo parlamentario del FMLN, inmediatamente se declaró pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud. Nosotros acudimos al llamado del presidente de la Asamblea y decretamos la primera emergencia nacional. Y por supuesto acompañamos las prórrogas para la emergencia nacional. Yo te puedo decir, el grupo parlamentario del FMLN
presentamos más de 37 iniciativas de ley en el periodo que estuvimos en encierro total. Es decir, para mí, nosotros hicimos lo que constitucionalmente nos corresponde. Estuvimos en varias discusiones importantes de leyes que le iba a permitir al Estado, al gobierno de El Salvador, a nuestro país como tal, que tuviera una reapertura económica gradual. Estuvimos más de 6 días en una discusión de una ley que iba a permitir eso. ¿Qué es lo que sucedió? El gobierno se retiró cuando se estaba en discusión el artículo que establecía que era emergencia nacional. Querían evadir y seguir evadiendo la ley de adquisiciones, la LACAP. Eso pasó en la Asamblea. Nosotros tratamos de hacer en su tiempo, yo te puedo decir, el FMLN no votó por la restricción de derechos constitucionales porque nosotros no considerábamos que era necesario la restricción de derechos constitucionales para contener la pandemia. La misma Organización Mundial de la Salud lo dijo, no era necesario la restricción de derechos fundamentales. El FMLN hemos luchado durante muchísimos años precisamente para reivindicar esos derechos y no íbamos a acompañar. Nosotros no nos arrepentimos de eso, acompañamos todos los decretos también que tenía que ver con la autorización de los 2.000 millones, incorporamos 389 millones del FMI, es decir, el FMLN, el grupo parlamentario, hicimos lo que estuvo en nuestras manos hacer durante los meses de encierro, que por cierto fue el encierro más largo en los diferentes países del mundo, y nosotros hemos estado haciendo lo que constitucionalmente nos corresponde hacer como diputados de la Asamblea Legislativa. Ok. Andy. Seré breve, Nacho. Tú puedes ser más crítico porque no has estado en la Asamblea. Sí, te doy mi crítica como espectador, como un ciudadano más. Creo yo que ese conflicto entre la Asamblea y el Ejecutivo lo puedo calificar con algo que aplica para ambos lados, y es una falta de madurez política. Creo yo que los ciudadanos, las personas que han sido olvidadas por la política, hubiesen esperado que en medio de este contexto, que es sumamente duro para nuestro país y para el mundo, hubiesen estado más a la altura. Creo que ganó la política de abajo y alguna política vinculada a la corrupción, y la ciencia y la salud quedaron atrás cuando es lo que se hubiese priorizado. Y específicamente quiero hablar de la Asamblea porque es a donde aspiro a llegar. Creo yo que es un lugar, una institución en donde 2 diputados deben dar el ejemplo, ya no se diga en pandemia. Y te quiero poner un ejemplo bien específico. Este es un tuit que puso el diputado Simeón Mayaña el 15 de octubre a las 8:56 de la noche. Un aguachapaneco ocupando un cargo tan importante para el país como viceministro de Seguridad Pública. Seguramente no solo Aguachapán ganará, sino todos los salvadoreños. Gracias a su experiencia, felicidades, comisionado Arriaza Chicas. Esto es un tuit que puso un diputado felicitando al director de la PNC, que fue ascendido a honoren como viceministro de Seguridad, después de que este diputado estuvo involucrado en una escena donde hubo un choque bastante fuerte y se perdió una vida humana. Y él estaba involucrado en ese caso. Me parece sumamente irresponsable. Me parece que las personas tienen todo el derecho de desconfiar de este tipo de funcionarios. ¿Tú crees que Arriaza Chica le hizo un favor a Magaña y Magaña se lo devolvió ahora, digamos? Eso yo no lo puedo asegurar, pero lo que sí es un hecho es que este diputado no se quedó en la escena del crimen para responder, él huyó, y eso sí es un hecho. Entonces creo yo que las personas tienen toda la razón para desconfiar de la política, y es por eso que actores como nosotros, como nuestro tiempo, tenemos un rol importante para volver a robustecer y hacer que las personas confíen un poco más en personas capaces y honestas que quieren llegar ahí para poner a las personas al centro. Bueno, interesante, digamos, esto. Vamos a tratar de hacer este ejercicio con otros candidatos jóvenes de otros partidos políticos. Obviamente vamos a buscar tener a Nueva Idea, a Gana, al PDC, al PCN, al Partido Vamos. Quiero decir que, y algunos me dicen por qué no llevan gente de Nueva Idea, porque yo he tratado de tener gente de Nueva Idea, pero me han dicho a debatir no van a llegar, pueden llegar solos. Y yo no puedo tener, digamos, un programa a no ser que sea un alto funcionario, una sola persona. Pero vamos a hacer el intento porque trataremos de ser pluralistas absolutamente. Muchísimas gracias, Andy, por estar esta noche. Un gusto, Nacho, y espero que poderte acompañar a medida avance la campaña. Por supuesto, con gusto. Gracias, Marcela, y un saludo a Edwin. Marcela, muchísimas gracias por estar esta noche. Gracias por la invitación, un gusto haber estado contigo también, Edwin, y a toda la familia salvadoreña, que Dios me las bendiga, y no olviden usar su mascarilla cuando salgan de sus casas. Seguro. Edwin, gracias por estar esta noche, además te mando un fuerte abrazo y ese abrazo extensivo para todos los santanecos.
Muchas gracias, Nacho. Un placer enorme estar con ustedes, Marcela, Andy. Con Marcela hemos estado trabajando en el Grupo Parlamentario de Jóvenes por la Juventud Salvadoreña. Quiero enviarle un saludo fraterno a los santanecos y santanecas que están viendo este programa, decirles que soy un diputado joven por el departamento y que vamos a construir una asamblea totalmente diferente, con jóvenes que piensen por El Salvador. Así que un gusto estar con ustedes, buenas noches. Gracias, y espero que nos vuelvan a invitar y hablar más de otros temas también. Gracias. De que son importantes de las comisiones en las que estamos. También es importante que podamos compartirles nuestra experiencia como jóvenes en la política. Gracias a ustedes tres, gracias al público televidente. Yo los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen buenas noches, buen fin de semana.